Muy buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte y vamos a estar viendo, como el hermano Eduardo nos leyó hace un momento, el versículo 5. Y para iniciar, hermanos, quisiera recordar un suceso que ocurrió hace unos meses mientras la selección Colombia jugaba contra Uruguay en cierta semifinal. Como ustedes habrán visto el partido tal vez o en noticias, se habrán dado cuenta que uno de los laterales, los jugadores, es Daniel Muñoz. Y este jugador de la selección Colombia, al final del primer tiempo de este partido, se dejó provocar por uno de los jugadores uruguayos y reaccionó a través de un codazo que le dio al otro jugador. Y bueno, al final del partido eso también desencadenaría algunas reacciones violentas entre jugadores e hinchas y demás. Esta reacción de este jugador es más común de lo que ustedes creen y es un ejemplo claro de lo que significa no ser manso. Es un ejemplo muy claro de eso. Y estas reacciones violentas que los no creyentes pueden tener en determinados momentos, no solo, hermanos, tristemente, están comúnmente en los incrédulos, sino que estas reacciones violentas también, tristemente, los cristianos las tenemos. Nosotros también, de muchas maneras, metafóricamente, vamos por allí dando codazos a todo aquel que nos provoque, vamos reaccionando violentamente ante todo aquel que nos diga algo que no nos gusta. Y por eso, hermanos, creo que esta bienaventuranza que se nos da en el versículo 5 de parte del Señor Jesucristo es muy importante para nosotros. Creo que el pueblo de Dios hoy no tiene mansedumbre. Y por eso es importante, hermanos, que volvamos en esta mañana a explorar el significado de esta importante virtud para que comprobemos si nosotros en realidad somos o no somos mansos. Y por eso he querido, hermanos, titular este sermón, como lo pueden ver allí, la mansedumbre, virtud que doma nuestras reacciones. Ese es, hermanos, el sermón que en esta mañana, Dios mediante, vamos a estudiar. Y lo que quiero que aprendamos de este versículo 5 es que la mansedumbre debe ser el tercer rasgo distintivo de un ciudadano del reino de los cielos. Repito, la mansedumbre debe ser el tercer rasgo distintivo de un ciudadano del reino de los cielos. Y entonces, hermanos, lo primero que debemos hacer para entender este pasaje es definir lo que significa la mansedumbre. ¿Qué significa, hermanos, la mansedumbre? ¿De qué se trata esta virtud a la que el Señor señaló que va a heredarse la tierra a aquella persona que la posea? Primero debemos entender, hermanos, lo que no es la mansedumbre. Lo que no es la mansedumbre. La mansedumbre no es ser débil de carácter. Eso no es la mansedumbre. La mansedumbre no es una persona que no tiene fuerza o una persona que no es valiente. Tampoco es una persona que es fácil de dominar. A veces nosotros bromeamos entre nosotros cuando decimos manso, decimos
manso, no menso, ¿cierto? Manso, no menso. Pero parece ser, hermanos, que dentro de nuestra mente sí creemos que ser manso es ser menso. Pero nada de esto, hermanos, en realidad es ser manso, y a veces la falta de comprensión precisa de lo que es la mansedumbre nos lleva a no querer ser mansos. Que nos digan hombres y mujeres de fe, que nos digan hombres y mujeres pacientes, sabios, pero que nos digan mansos como que no nos gusta tanto. Que nos conozcan por esta virtud no es precisamente de la preferencia de muchos aquí. Pero debemos recordar, hermanos, algo, y es que estas bienaventuranzas están aquí no para que usted escoja cuál de estas virtudes le gusta más. No, todas estas virtudes deben estar en su vida si usted es un ciudadano del reino de los cielos. Así como hemos visto que debemos ser pobres en espíritu y luego que debemos lamentarnos por el pecado, también debemos ser mansos en toda nuestra manera de vivir. Debemos recordar también, hermanos, que la mansedumbre hace parte del poder que el Espíritu Santo da a los creyentes. Es un fruto del Espíritu. Aparece en la lista del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 23. De manera que esta virtud no es opcional y todos deberíamos desear tener esta virtud de la mansedumbre. Pero esto es lo que no es. Pero antes de dar nuestra definición de mansedumbre, debemos, hermanos, también entender la relación que esta tercera bienaventuranza tiene con las otras dos que ya hemos visto. ¿Cuál es la relación? La relación es que solamente aquel que es pobre en espíritu, solamente aquel que se lamenta por el pecado, es el que puede ser verdaderamente manso. O sea que la mansedumbre es una consecuencia espiritual de ser pobres en espíritu y de lamentarnos por el pecado. Si usted reconoce su pobreza espiritual, si usted se lamenta por su pecado y por su condición, usted va a ser una persona mansa y no salvaje y violenta. Pero déjenme añadir algo, hermanos, y es que esta tercera bienaventuranza de la mansedumbre, al menos hasta aquí, es la más difícil de las tres que hemos, o de las dos que hemos visto. Es el rasgo del ciudadano del reino que más le va a costar. Y déjenme explicar por qué es que la mansedumbre, en comparación con la pobreza espiritual y con el lamentarse por el pecado, es la más difícil de las tres que hemos visto. Miren, vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos aquí reunidos en este tiempo de adoración y cantamos un himno que nos recuerda lo miserables y pecadores que nosotros somos, un himno que nos cuenta lo viles y los rebeldes que hemos sido para con Dios, y usted no tiene ningún problema ahí en su mente y en su corazón en decir, amén, yo soy ese miserable, yo soy ese pecador, yo soy ese rebelde. No tenemos ningún problema al reconocer eso, claro, por la gracia del Señor que ha operado en nosotros. Pero termina el culto y a la salida alguien, un hermano de ustedes y de mí también, nos dice, usted es un miserable pecador, un vil, un rebelde. Usted no se lo va a tomar
de la misma manera en que usted se lo reconoció. Una cosa es que usted lo reconozca para con usted mismo, pero otra cosa es que otro lo diga de usted. Ahí no es tan fácil. Ahí usted no va a decir, oh sí, hermano, así es, yo soy un miserable pecador. No, en ese momento a usted le va a empezar a hervir algo por dentro y usted va a querer darle un codazo como el que le dio Daniel Muñoz allá al uruguayo. Usted va a pensar en querer responder y reaccionar de una forma violenta a aquel hermano que lo está ofendiendo. Y eso demuestra, hermanos, que esta bienaventuranza es más difícil, porque no se trata de un reconocimiento que nosotros hacemos de nosotros mismos, sino es un reconocimiento que otros hacen acerca de nosotros. Y la gran pregunta es, ¿cómo responde usted? ¿Cómo reacciona usted ante el hecho de que otro lo denigre, lo ofenda, lo insulte y lo trate como un miserable pecador? No sé si se da cuenta, hermanos, pero en esta ilustración vemos algo y podemos descubrir algo de nuestra hipocresía. Somos hipócritas, porque cantamos, ¿no? Oh, miserable pecador, soy un vil y rebelde, pero si alguien nos dice eso, no lo aceptamos. ¿Qué pasó? Entonces noten que tenemos, hermanos, un nivel, un grado de hipocresía en que nos reconocemos pecadores, pero cuando alguien nos reconoce pecadores, nos ofendemos, nos herimos y no lo aceptamos. Es esa la razón, queridos hermanos, por la cual esta tercera bienaventuranza y esta virtud de la mansedumbre es la más difícil. Es fácil, nuevamente reitero, reconocernos a nosotros como pecadores, pero es difícil dejar que otros digan cosas malas y dañinas acerca de nosotros. Todos luchamos con eso, todos luchamos con eso. Y por eso, hermanos, necesitamos ser mansos. Déjeme ir más allá. Usted dice en sus oraciones, mientras confiesa, oh Señor, pero qué mal esposo he sido. No he amado a mi esposa lo suficiente, no le he provisto lo suficiente, no soy lo suficientemente romántico con ella. Pero termine usted de orar y que su esposa sea la que le diga, amor, tú como que no me estás proveyendo, tú no eres romántico, tú no me estás sustentando. Usted no se lo va a tomar igual, usted se va a molestar y va a reaccionar contra su esposa diciéndole, pero ¿cómo así? Si no ves que yo te doy esto y lo otro y yo estoy en esto y lo otro. Usted en su oración dice, ay, pero qué mal padre soy, no he criado a mi hijo, no le he enseñado el evangelio, no lo he disciplinado, lo he dejado que ande en sus propios caminos. Ah, pero si alguien en la congregación le dice, oiga, pero usted es como un mal padre, ¿no? ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo reacciona a que le digan eso? O usted en su oración le dice al Señor, Señor, soy un mal trabajador, no trabajo con diligencia, soy un mal hombre, soy perezoso en mi trabajo. Pero si eso se lo dice el compañero de trabajo, usted es como perezoso, ¿no? Usted es como deshonesto, usted no es diligente. ¿Usted cómo se lo toma? Usted reacciona de una forma violenta. Así que, hermanos, todos tenemos un nivel de hipocresía entre las dos primeras bienaventuranzas con la tercera. Es fácil reconocer que somos pecadores, pero es difícil dejar que otros reconozcan que nosotros somos pecadores. Y entonces, por eso, hermanos, necesitamos entender qué significa verdaderamente la mansedumbre y cómo ponerla en práctica
ante esas situaciones que nos pueden generar reacciones violentas. Voy a presentar entonces, hermanos, una definición que he construido, la sugiero, creo que trata de contener todos los elementos que necesitamos por ahora, y entonces voy a mostrarla aquí en la pantalla para que podamos observarla. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una virtud de la gracia del Espíritu, derivada de nuestra pobreza y lamento por el pecado, que nos capacita para refrenar nuestras pasiones airadas y responder de una manera suave y gentil ante las acciones de los demás y ante los tratos providenciales de nuestro Señor. Quiero, hermanos, volverla a leer. Detecte usted todas las partes de esta definición. Primero, es una virtud de la gracia del Espíritu. 2, derivada de nuestra pobreza y lamento por el pecado. 3, nos capacita para refrenar nuestras pasiones airadas, pero también nos capacita para responder de una manera suave y gentil ante las acciones dañinas de los demás y ante los tratos providenciales de Dios. Hermano, guarde la mayor parte de esta definición en su mente, en su corazón, pero si usted quiere una definición más corta, la manera como yo mismo la recuerdo, cuando la debo recordar, es que la mansedumbre es el poder divino para controlar el poder humano. Esa es la definición que me ayuda a mí a recordar esta definición. La mansedumbre es el poder para controlar el poder. La mansedumbre es el poder del autocontrol. Entonces, hermanos, la mansedumbre no es una debilidad, sino que la mansedumbre es un poder de parte del Señor para controlar nuestro propio poder. Eso es la mansedumbre. Algunos autores dicen también que la mansedumbre es la fuerza bajo control, es la ira refrenada, son las reacciones violentas apaciguadas. La mansedumbre es como una prisión, imagine eso, es una prisión en su alma donde usted toma todas esas pasiones violentas que usted tiene y las encarcela para que no salgan de allí. Eso es la mansedumbre, es como una cárcel donde Dios guarda todas nuestras reacciones violentas. Déjeme poner un par de ilustraciones que nos pueden ayudar a entender algo más acerca de esta definición. Hay un caballo en Estados Unidos conocido como el caballo Mustang. Esa raza de caballos son propios de Estados Unidos y por lo general estos caballos Mustang son caballos salvajes. Y la naturaleza de estos caballos es ser muy salvajes, muy fuertes, muy veloces. Y esos caballos se pueden domar. Y entonces cuando un caballo Mustang, que son muy salvajes, finalmente se pueden domar, la pregunta que hacemos es, hermanos, ¿el caballo perdió la fuerza? ¿El caballo se volvió débil? ¿Se le desvanecieron sus músculos al caballo cuando fue domado? Por supuesto que no. Su fuerza no se perdió, sino que el caballo aprendió a controlar su fuerza. Así que la mansedumbre es aprender a controlar la propia fuerza, los propios impulsos, las propias reacciones que nosotros tenemos ante las situaciones. Por eso la palabra mansedumbre
bien se puede traducir como estar domado, estar domado. Otra ilustración, quizá para los niños. Tal vez hayan visto ustedes estos guardias, estos soldados, en el Palacio de Buckingham, allá en Londres, en Inglaterra. Y estos guardias, ustedes los han visto tal vez en la televisión, en noticias, que son siempre muy quietos, ¿cierto? Cuidando allí el palacio, y cuando las personas a veces vienen a molestarles, ellos se quedan muy tranquilos, muy serenos, y a veces responden, por favor, señor, apártese, por favor, quítese de aquí, no moleste. Y esos guardias son un ejemplo de lo que es la mansedumbre. A ver, ¿esos guardias son débiles? No, de hecho esos guardias son uno de los guardias que tienen los mejores entrenamientos en Inglaterra. No son débiles, son muy fuertes, son muy hábiles. Pero ¿qué hacen con su poder y con su fuerza? Lo tienen bajo control. Ellos no se dejan provocar fácilmente. Así que esas dos ilustraciones, las del caballo y las de los guardias reales, nos pueden ayudar a entender lo que es la mansedumbre. Pero, hermanos, en el caso de los cristianos, la mansedumbre se deriva de reconocer que usted es un pobre en espíritu y un pecador. De ahí es donde se deriva la verdadera mansedumbre. ¿Por qué, hermanos? Miren, si usted tiene su rostro postrado en el suelo, de manera metafórica, si usted se ha autohumillado a sí mismo, ¿hay algo que le digan que lo pueda humillar más allá del suelo? No. Si usted ya tiene la cabeza en el suelo porque se ha autohumillado, nadie le puede poner a usted la cabeza más allá del suelo, nadie lo puede humillar más porque usted ya se humilló a sí mismo. De manera, hermanos, que el que está humillado a sí mismo ya no puede ser más humillado y por eso no va a reaccionar con violencia. Así que, hermanos, miren, cuando nosotros reaccionamos violentamente ante otras personas, es porque somos ¿qué? Orgullosos, porque no hemos reconocido que no merecemos nada, que somos pobres en espíritu y que somos unos miserables pecadores. Si realmente lleváramos esta doctrina del pecado a su práctica, seríamos personas que no se ofenderían y que no se delicarían por nada. Pero tristemente, en la iglesia y en el tiempo en el que estamos viviendo, las personas son polvorines y fósforos, delicados ante cualquier cosa que se les pueda decir. Así, hermanos, preguntémonos, ¿eres manso? Según esta definición, ¿tienes esta característica de un ciudadano del reino? ¿Posees la verdadera mansedumbre de la manera en que la hemos explicado? Hermanos, el Señor nos ayude a poder ser verdaderamente mansos. Pero ahora, habiendo presentado esta definición, debemos decir lo siguiente, y es que la mansedumbre tiene dos direcciones. La mansedumbre tiene una dirección que es hacia Dios y tiene una dirección que es hacia las personas. Es decir, que nosotros debemos ser mansos hacia Dios y debemos ser mansos hacia los demás. Y eso es lo que la parte final de nuestra definición propone, y ahí es donde quiero centrarme ahora, la dirección de la mansedumbre. En primer lugar, hermanos, hablemos de la mansedumbre hacia Dios. ¿Cómo nosotros los creyentes debemos poner en práctica la mansedumbre ante los tratos providenciales del Señor? Especialmente aquellos tratos que nos provocan dolor, tristeza
y que no son las cosas que nosotros quisiéramos que nos pasara? Esta mansedumbre ante los tratos de Dios, hermanos, se trata de tener sumisión, de tener calma, de tener tranquilidad, no de tener queja, murmuración o disputa, no, sino de estar tranquilos ante las cosas que el Señor está permitiendo en nuestra vida que no nos gustan ni un poquito. Pero, ¿cómo podemos llegar a reaccionar así? ¿Cómo podemos reaccionar ante las cosas que no nos gustan de una manera suave, tranquila, serena? La respuesta es, hermanos, entender que todo lo que ocurre es parte de un plan detallado y meticuloso de Dios para nuestro perfeccionamiento en Cristo. Hermanos, es decir, que si usted entiende la doctrina de la providencia de Dios, usted va a poder ser mucho más manso. Nuevamente repito eso, si usted entiende, acepta la doctrina de la santa providencia de Dios, usted llegará a ser más manso. Acompáñenme un momento al Salmo 39. Vamos allí, hermanos, al Salmo 39. Y vamos a leer los versículos 9 y los versículos 10, o el versículo 10. Salmo 39, versículo 9 y versículo 10. Dice aquí el salmista: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. ¿Qué entendió el salmista, hermanos? ¿Y cómo fue la reacción que él tuvo ante lo que le estaba ocurriendo? El salmista entendió que todo lo que estaba ocurriendo en su vida, que no era para nada feliz ni bueno, era algo que Dios había hecho, era una plaga que Dios había traído, eran los golpes de Dios sobre el salmista. ¿Y cuál fue la reacción del salmista? El versículo 9 dice: enmudecí. Esa es otra forma de decir que reaccionó con mansedumbre. Él no se quejó, él no discutió, él no peleó, él no reclamó, sino que él se quedó callado, guardó silencio, porque vio que era la mano del Señor la que estaba produciendo el dolor en él. ¿Y quién era él para discutir con la mano de Dios? ¿Quién era él para hacer semejante cosa? Así que un entendimiento de que cualquier trato, dolor y aflicción han sido traídas por la mano de Dios, nos hace ser mucho más mansos. Cualquier aflicción, hermanos, debemos recordar, cualquier trato divino, cuando el Señor pone su mano sobre nosotros, lo hace con el propósito de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser nuestra profunda convicción cuando estamos en una situación que nos produzca dolor. Cuando estamos en dolor debemos recordar: Señor, este dolor me está reparando, me está edificando y me está transformando para que sea más a la imagen de Jesucristo, y por eso, Señor, debo recibirlo con total mansedumbre, quietud, silencio y calma. El otro día, hermanos, fui a arreglar una parte de la moto que se había dañado. Y cuando la llevé, pues el mecánico dijo que para reemplazar esa pieza debía casi desarmarla
toda. Y cuando empezó el mecánico a desarmar la moto, y yo vi la moto ahí desordenada y con sus piezas por el suelo, yo dije, no, esta moto ya se dañó, ya no sirve para nada. Pero luego el mecánico cambió la pieza y la empezó a armar y quedó mucho mejor que como estaba. ¿Qué enseña esta ilustración? Hermanos, que el Señor también debe desarmarnos a veces y dejarnos en un estado de fealdad, en un estado donde se nos diga, uy, pero qué mal estás. Pero confiemos que así como este mecánico, Dios también nos va a reparar y nos va a dejar mejor que como estábamos. Así que, hermanos, en una crisis repentina de salud, en una crisis repentina de economía, en una crisis en la que tengamos que lidiar con personas difíciles, es como si Dios nos preguntara, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que te quite esta aflicción o que por medio de esta aflicción te conforme más a Jesucristo? Hermano, y si usted es cristiano, si usted es un ciudadano del reino de los cielos, ¿cuál debería ser su respuesta? Señor, déjamela. Señor, déjamela porque lo necesito, Señor, pero Señor, pasito. Señor, con cuidado, me duele. Ten misericordia, Señor, pero déjala, porque si es un bien para que yo sea conformado a Jesucristo, entonces voy a aceptarlo con mansedumbre. No me voy a quejar, Señor. Así que, hermanos, reitero, la mansedumbre aumenta en la medida que entendemos que todo lo que ocurre es la mano de Dios que ha venido sobre nosotros. Debemos, hermanos, aprender a ver no los instrumentos que Dios usa, sino a ver el instrumentista. No hay que ver los instrumentos, sino hay que ver los instrumentistas. Dios es el instrumentista, Él es el que usa los instrumentos para nuestro bien, como cuáles: enfermedad, persona, crisis, economía, problemas, etc. La mano de Dios es la que está sobre nosotros y debemos aceptarlo con sumisión. Mire, piense en estos ejemplos. El rey David, hermanos, fue un rey manso. El rey David fue manso. Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando David estaba en pleno momento, cuando su hijo se había rebelado contra él, y llega un hombre llamado Simeí y empieza a maldecir a David y empieza a lanzarle piedras y empieza a decirle cosas muy desagradables al rey David. Y el general de David dice: rey, permite que yo vaya y le quite la cabeza a este perro muerto. ¿Quién es para que hable así contra el rey David? Bueno, el general no era para nada manso, pero David controló su poder en ese momento, controló todas sus capacidades, y David en el segundo libro de Samuel 16, 10 al 12 dice lo siguiente: si él maldice así, hablando de Simeí, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. Dejadle que me maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones de hoy. ¿David se amargó contra Simeí? No. ¿Se reaccionó violentamente con Simeí? No. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque vio que detrás de Simeí estaba la providencia de Dios actuando a favor de David. Así que por eso él no reacciona, él se deja tratar mal, él se pone como el tapete de Simeí en ese momento. Así que David demuestra que entender la providencia de Dios, entender que Dios es el instrumentista, nos permite reaccionar mejor ante las situaciones. Pero tenemos otro ejemplo, hermanos, y es el ejemplo de Job. Como ustedes saben, desgracia tras desgracia llegó a la vida de Job. Y Job pudo haber pensado: están conspirando contra mí.
Por un lado, los pueblos caldeos me han robado. Por otro lado, el clima también está conspirando en contra mía. Por otro lado, mi salud está conspirando contra mí y Satanás también está conspirando contra mí. Y Job se pudo haber amargado, hermanos, contra cada uno de estos instrumentos que Dios estaba mandando. Pero, ¿qué hizo Job? Job dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la reacción de un hombre manso, un hombre que no se puso a quejarse ni a reaccionar violentamente ante las tragedias que le habían llegado. Y luego, cuando su esposa también conspira contra él, Job dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cómo Job pudo ser así de manso y no ser violento tal vez con su esposa incluso? Porque él reconoció que era la mano de Dios la que le había dado, pero también la mano de Dios la que le había quitado. Pero por otro lado, hermanos, tenemos al Señor Jesucristo también. Cristo no miró a Pilato, no miró a los judíos, no miró ni siquiera a Judas. Él no los miró a ellos. ¿A quién miró el Señor? A su Padre. En Juan 18:11 él dice: la copa que el Padre me ha dado. No la copa que Judas me ha dado, ni la copa que Pilato me ha dado, sino la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hermanos, el Señor tiene el control sobre los impíos para que ellos nos aflijan a nosotros y nosotros podamos crecer en el Señor. El Señor tiene el control de cualquier hoja que cae de un árbol, cualquier gota de lluvia, cualquier charco donde usted pisa. Eso hace parte de la providencia del Señor para tratarlo a usted. Vea la mano del Señor y verá cómo sus reacciones van a cambiar mucho más. Pero hermanos, no solamente debemos ser mansos ante el Señor, como lo acabamos de ver al entender su providencia, sino que también debemos ser mansos ante los demás, ante las demás personas, tanto creyentes como no creyentes. Déjenme, hermanos, mencionar 3 formas en las que ustedes y yo debemos demostrar la mansedumbre ante los otros hermanos y las otras personas. En primer lugar, para ser mansos con los demás, debemos soportar las heridas o las humillaciones que los demás nos hacen. Repito, primero debemos soportar las heridas o las humillaciones que los demás nos hacen. Quiero, hermanos, que vayamos al Salmo 38, estamos ahí cerca. Y quiero que leamos del versículo 12 al 15 y note cómo aquí en este salmo David es manso frente a sus enemigos. Dice así, versículo 12: los que buscaban mi alma armaron lazos, y los que procuraban mi mal hablaban iniquidades y meditaban fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oía, y estaba como un mudo que no abre su boca. Fui pues como un hombre que no oye, y que en su boca no tiene reprensiones, porque a ti, oh Jehová, esperé yo. Tú responderás, Jehová, Dios mío. ¿Qué hizo David allí? Soportó las heridas
y las aflicciones que estos enemigos de él le estaban dando. Miren, hermanos, las personas hoy en día dicen que aquella persona que no se defiende, aquella persona que no reacciona cuando le están humillando, le están diciendo algo, es un débil, es un cobarde porque no hace frente a esas cosas. Pero, hermanos, la Biblia dice que la verdadera fortaleza está en tardar en airarse, que la verdadera fortaleza es cuando uno puede controlar sus reacciones y su capacidad de defensa. El Proverbio 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quién es mejor, hermanos? ¿El guerrero que conquista una ciudad o el que puede controlar sus pasiones? ¿Quién es más fuerte? Es que se necesita más fuerza para controlar las reacciones que para poder conquistar una ciudad. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Así que, hermanos, dejar pasar las ofensas no es un acto de debilidad, es un acto de fuerza, es un acto de poder, controlar las pasiones, apaciguarlas, encarcelarlas, es la verdadera fuerza del Espíritu Santo obrando en nosotros. Cuando usted reclama derechos, cuando usted exige en un restaurante, es que yo no estoy pagando, es que mi plata no vale, eso es falta de mansedumbre, falta de mansedumbre. No olvidemos lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6. Dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Y por qué no sufrís más el bien ser defraudados? Eso es lo que la palabra del Señor, hermanos, enseña. Pero en segundo lugar, no solamente debemos soportar los insultos, sino que también, hermanos, debemos perdonarlos. Debemos perdonar los insultos. La Biblia nos habla abundantemente del tema del perdón y debemos, hermanos, aprender a perdonar y a olvidar también, con la gracia del Señor, aquellas ofensas que han cometido contra nosotros. El Señor Jesucristo dijo: cuando estén orando, perdonen. Cuando estén orando, perdonen. Hermanos, hay que perdonarnos, hay que liberarnos los unos a los otros y hay que liberar a todos aquellos que han cometido alguna ofensa contra nosotros. Pero en tercer lugar también, hermanos, el manso no solamente soporta heridas, no solamente perdona las ofensas, sino que también el manso tiene una capacidad para encomendar sus aflicciones al Señor. En Romanos capítulo 12, verso 19, se nos va a instruir sobre ese tema. Vamos a ir a ese pasaje, hermanos. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 19, Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, mire, ahí está la acción suya, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una persona mansa que ha recibido ofensas, heridas, aflicciones, se queda callado ante esa persona, pero no se queda callado ante el Señor. Lleva esa injusticia, lleva esa herida y esa aflicción y se la lleva a la autoridad competente, que en este caso es el Señor. Así que una persona verdaderamente mansa es aquella que tiene la capacidad para no reaccionar, sino dejar que sea el Señor
el que tome venganza o justicia en la herida o en la injusticia que se ha hecho contra nosotros. Así que el manso es una persona de oración, es una persona que anda encomendando todas las cosas al Señor. El Proverbio 20:22 dice: nunca digas, yo me vengaré, nunca lo digas. Espera a Jehová y Él te salvará. Mire, espera a Jehová y Él te salvará. Eso es una promesa, hermanos, para todos aquellos que se dejan pisotear en este mundo. El Señor los va a defender y el Señor los va a defender con justicia y con verdad. Así que el manso envía su causa a Dios, el manso descansa a Dios, espera en Dios y no toma venganza por cuenta propia. Si usted quiere saber cómo usted no ha sido manso, vea cómo usted toma venganza por su propia cuenta casi todos los días y en todas las cosas. Estamos tomando venganza con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los hermanos, con nuestros compañeros de trabajo y demás. No, hermanos, no debemos responder con venganza, sino encomendando al Señor las cosas para que Él obre. Así que ya hemos visto hasta aquí, hermanos, por un lado la definición de mansedumbre y las direcciones de la mansedumbre hacia Dios y hacia los hombres. Pero ahora quiero hacer una pregunta, y es, hermanos, ¿cómo debemos desarrollar la mansedumbre? ¿Cómo se desarrolla esta mansedumbre? Y creo, hermanos, que la primera manera como desarrollamos esta mansedumbre es contemplando el máximo ejemplo de mansedumbre que nosotros los cristianos tenemos. ¿Cuál es, hermanos, el máximo ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo ha sido el más manso de todos los tiempos, y Cristo no quiere, hermanos, que aprendamos de Él, vamos a decir así, a hacer milagros. Él no quiere que aprendamos de Él a expulsar demonios. Él no quiere que aprendamos de Él a predicar de la manera que Él predicaba. ¿Qué quiere que aprendamos de Él explícitamente en este pasaje? A que seamos mansos y humildes de corazón. Cristo, entonces, es el máximo ejemplo de mansedumbre. Él, hermanos, fue el tapete de todos. Él se dejó humillar, Él se dejó insultar, y teniendo Él el poder para defenderse, no lo hizo. Y ese es un elemento importante de la mansedumbre, que aunque podamos defendernos, no lo vamos a hacer, como Cristo lo hizo. Vamos a un pasaje que está en la primera carta de Pedro, seguramente también después este pasaje será expuesto por el pastor Andrés, pero por ahora quiero que notemos un detalle allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. Hermanos, dejen que este pasaje hable a sus corazones, así como también ha hablado a muchos otros en la historia. Dice así, Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y aquí está, hermanos, la descripción de mansedumbre. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está el máximo ejemplo, contémplelo. Cristo no respondía con maldiciones, Cristo no insultaba, Cristo no se defendió, como cordero fue llevado al matadero. Y al ver estos versículos, hermanos, cuán lejos estamos nosotros de ser como nuestro Señor Jesucristo. La cruz del Calvario
fue la máxima demostración de la mansedumbre. Allí Cristo se dejó matar por sus enemigos y allá mismo los perdonó. Allá mismo pasó por alto esas acciones contra él y allá mismo los estaba limpiando con su sangre preciosa. Mientras más contemplamos la mansedumbre de Cristo, más querremos parecernos a Él. Así que supliquemos a nuestro Señor para que la mansedumbre de Cristo sea la nuestra. Hermanos, miren, la falta de mansedumbre, ya para ir concluyendo, la falta de mansedumbre evidencia falta de gracia. Es decir, si una persona no es mansa, es muy probable que no sea salva, porque la mansedumbre es un distintivo central y clave de la verdadera gracia de Dios en el corazón. Así que pregúntese por un momento si tal vez su falta de mansedumbre, esa reacción violenta que usted tiene con todas las cosas, se debe a que usted no es salvo, a que Cristo todavía no es su Señor, a que Cristo todavía no es su Salvador. Tal vez esa sea la causa y por eso en esta mañana yo le invito a que usted confiese su pecado de falta de mansedumbre, de violencia, de reacciones airadas, le pida perdón al Señor y se arrepienta ahora mismo para que el Señor lo salve y empiece a producir en usted la verdadera mansedumbre. Pero tal vez su caso es que usted es salvo, pero que debido a su personalidad, a su carácter, a la falta de tratar con este tema, usted tiene esas reacciones y esas pasiones libres en usted y no las ha encarcelado. Mi consejo es que clame al Señor y que estudie este tema más para que usted aprenda a ser verdaderamente manso. Usted debe serlo, no es una opción, debe ser manso, lo que la palabra del Señor dice. Así que les pregunto a todos, o pregúntese usted, ¿soy yo una persona mansa? ¿Soy yo una persona mansa? ¿Cómo reacciono ante las providencias del Señor? ¿Cómo reacciono ante los tratos de los demás? ¿Tengo pasiones violentas y reacciones todo el tiempo? ¿O tengo estas cosas bajo control y soy suave cuando otros me tratan mal? Hermanos, por último, en el pasaje que estamos estudiando de Mateo 5:5, el versículo dice que aquellos que son mansos recibirán la tierra por heredad y por eso son bienaventurados. Hay recompensa, hermanos, hay recompensa presente y recompensa futura para aquellos que son mansos. Los mansos van a ser los futuros reyes de este mundo y no los poderosos que están actualmente en el gobierno. Así que, hermanos, oremos al Señor para que el Señor produzca este fruto de mansedumbre en su iglesia, que es un distintivo de un ciudadano del reino de los cielos. Vamos a orar y le pedimos al Señor su ayuda. Padre Celestial, vemos en esta mañana nuestro pecado delante de ti, nuestra falta de mansedumbre. Pedimos perdón, Padre, a ti, porque no estamos mostrando a Cristo en nuestra conducta, pero te suplicamos, Dios, que la produzcas mucho más en nosotros, que seamos cristianos y cristianas verdaderamente mansos, como Cristo lo fue, y que quieras, Señor, ayudarnos a reaccionar de una forma bíblica ante las providencias y ante los tratos injustos de otros que también están en tu providencia. Bendito seas tú y bendita sea tu palabra.
y en Cristo oramos y te damos gracias. Amén.